Dijo la... Todo entendido. Todo guardado. Ya. Ya, pero contexto. ¿La entrevista de qué? Sobre como expertos, que teníamos que tener expertos y usuarios porque tenemos la problemática de problemas del agua y ¿Ya? la sustentabilidad, lo dio la profe. Y nosotros estamos trabajando con un fondo que se llama Agrícola Salerno, que consiste en puro cerezo. Perfecto. O sea, esa parte es la que nosotros pedimos. Entonces queríamos hacerle la entrevista de expertos ¿Sí? ¿No? de su experiencia. O sea, al final la entrevista es la falta de agua. O sea, ¿qué problemas me Es que me dijo la profe que todavía como faltaba una visita en el fondo, que le hiciera como casi mixta entre las dos porque no sabemos realmente cuál va a ¿Cuál ser es la problemática? para después darle actual? la solución. Ya, sí, porque ya les entiendo. Al final necesitan que hablen como de forma general la falta de agua y lo más probable que si esto es un fondo y exportan, ellos tengan Ellos entregan riego por tecnificado. O sea, tienen riego, ¿lo han ido a ver? Fue otra compañera que está abajo rellenando la otra parte y supuestamente ellos tienen derecho, ¿saben que tienen el derecho a agua? Los derechos de agua. O sea, Sí. tienen las acciones. Sí, tienen las acciones ¿Y riegan por goteo? me imagino que la cereza sí, te les dije, Ya, me imagino una- que sí. Sí, se de esa con exporta esas mangueritas negras. Sí, un traigo goteo. ¿Dónde está la- Si se reconvierte es exportable, ya eso se asegura. ¿Quieren Ah, sí, pues tienen ese? sistema de riego por goteo. Que son los acumuladores donde aplican los fertilizantes. Sí, porque ellos solamente venden la fruta y van... No la exportan. No la exportan ellos. Ellos se la pasaron a una exportadora que está como al frente y ellos ya se hacen cargo de todo. O sea, que ellos pasan la fruta exportadora y exportadora la venden. Sí. Mm. Entonces eso es lo que teníamos con ellos. Y como las preguntas que teníamos como para hacerle era ¿qué variedad consume más o menos agua? De los cerezos. De los cerezos, pero de la sexta... Ya, en general que los cerezos... Estoy grabando igual. Ya, por eso es que en general los cerezos por variedad, la variedad no es el tema. O sea, todas las variedades consumen agua muy similar en cantidad. Dame una hoja. La diferencia son las especies. Entre especies sí podemos tener diferencia de consumo en litros, ¿cachai? Ya. Pero en variedad, todas las variedades van a consumir el mismo tema porque el agua es en relación a lo que evapotranspira la planta. Entonces eso va a depender del follaje de la planta. Ya. ¿Ya? Entonces básicamente por variedad no tenemos mucha diferencia. Tenemos más diferencia por especie. O sea, si ustedes me preguntan entre un cerezo y entre un palto, o sea, el palto consume el triple o el doble que un cerezo. ¿Cachai? Por volumen, por follaje, por Ya. hojas. ¿Ya? Entonces, estrictamente rigor, en variedades de cerezo consume exactamente lo mismo. Ya, y más o menos habrá un promedio de... Sí, más o menos son como 5.000 litros en la temporada. ¿Ya? El faena. Entre 3.000 y 5.000 litros en la temporada, porque eso depende, como les decía, de la variedad y de la zona. ¿Ya? Entonces va a depender de cuánto llueva, si llueve, Aquí llueve. por ejemplo, en la sexta región, para el lado de granero específicamente. Por eso, porque aparte de la lluvia, nosotros en el suelo tenemos napas freáticas, agua en el suelo. Entonces eso también me genera humedad en el suelo. Entonces, el tema de definir cuánto riega es un tema matemático. Entonces, dependiendo del agua del suelo, dependiendo del agua de la lluvia, depende de lo que necesita la planta. Pero entre 3.000 y 5.000 litros por hectárea, por temporada. O sea, sería como, sería los cuarteles más o menos. Hectáreas son 100 metros, o sea, son 10.000 metros cuadrados. Ya. Que en una hectárea pueden tener más de un cuartel. Así que al final los cuarteles lo definen básicamente por el tipo de variedad y por cuánta agua puede entregar en un momento. ¿Cómo divide? Supongamos, tenemos una hectárea que tiene 4 cuarteles
Entonces lo riega un cuartil, lo riega un ratito en la mañana, el otro lo riega en la tarde y así, para que se divida por la potencia del sistema de riego, porque Ya. difícilmente un sistema de riego va a poder regar todo una hectárea. ¿Ya? Porque la potencia de la bomba, básicamente por la capacidad de la bomba y la capacidad del sistema. Con su experiencia, usted es ingeniera, ingeniera agrónoma, ¿qué sistema de regadío usted implantaría en un fondo que se produce la cereza? Bueno, en cereza específicamente, y bueno, en general en todo, el sistema más eficiente para entregar agua es el sistema de riego por goteo. ¿Ya? Ese es... O sea, también cuida el agua. Exacto, básicamente porque ocupa poca agua y la poca agua que ocupa, o menos que un sistema de riego por tendido, es mucho más eficiente. O sea, donde lo necesita la planta es donde entrega. Y cuánto es lo que entrega es específicamente lo que necesita la planta. Entonces, básicamente no se pierde agua. ¿Ya? Lo que necesita se entrega. Entonces, definitivamente el riego por goteo ya es el principal sistema. En el tema del riego de goteo, hay también los fungicidas, tienen que ir como metido en el... Sí, lo que va metido son los fertilizantes. ¿Ya? Que básicamente, como le dice su nombre, fertiliza son nutrientes que van a la planta, ¿ya? Que es por fertirriego, se le aplica directamente al sistema de riego, a la cinta de riego, ¿ya? O la cinta de goteo en este caso. Y estos fertilizantes es que la planta es como los nutrientes que necesita para poder crecer y desarrollar y tener una buena fruta. ¿Y cuáles, como experta, usted recomendaría para un fondo de cerezo, para que dure el ciclo de vida del cerezo, que sería mejor implantar con el tema de riego? ¿Qué fertilizante? Mira, los típicos fertilizantes que se están ocupando, uno de los nutrientes principales en torno al cerezo, que tenemos macro y micronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, que es lo mínimo y lo básico que tienen que aplicar. Que todo sistema productivo lo tiene y sobre todo si exportan, ya lo aplican. Entonces lo que yo les podría agregar para mejorar también el sistema productivo de la planta son productos provenientes de bacterias o algas, ¿ya? E incluso también productos como ácido fúlvico húmico que mejoran la calidad del suelo. O sea, básicamente que mejoran la estructura y mejoran las condiciones del suelo, porque el suelo, al final, mediante el agua, yo le entrego los nutrientes al suelo y el suelo lo hace disponible o no para la planta. Entonces, si tengo un buen suelo, voy a tener más disponibilidad de nutrientes para que la planta lo pueda tomar. Disculpa, profe, que justo la Sí, no se preocupe. Mira, dicen si ponemos el martes o después del 18. Como quieran. Yo el 24 no voy a poder. Ahí lo vemos. Ya. En su experiencia, disculpa, con su experiencia de la industria agrícola, ¿podría indicarnos cuáles son las variables de cerezo más comunes que suelen cultivarse en entidades de la sexta región? Mira, las variedades más comunes que se han colocado y que se han ido modificando es Santina, Lapis. Son las principales más comunes. Regina sí también, sí. ¿Y esas son las que ocupan menos? Es que por eso te digo, en temas de agua... No, es del cuidado sustentable, por ejemplo, ahora con el cambio climático que está ahí. Mira, todas las variedades, y de hecho la cereza, se ven afectadas directamente con el cambio climático. Sobre todo la santina, que son de las principales, se ven más afectadas aún, porque son las que ya están floreciendo, bueno, son las primeras a florecer, son las más tempraneras, ¿ya? Entonces todo su proceso se va a ver afectado por una helada en esta época, por lluvia en esta época, pero en general la cereza yo creo que ha sido uno de los cultivos más afectados por el cambio climático. Y sí o sí un sistema productivo de cereza actualmente, si no se ve apoyado por un sistema de protección, la verdad que el éxito del sistema productivo es muy, muy difícil. ¿Ya? Porque aparte de que las variedades, en general, el periodo de producción de la cereza
es hasta enero, en esta zona. Entonces, desde septiembre a enero, con el cambio climático tenemos muchas variables, porque aunque no le afecte en flor, le puede afectar en fruto. ¿Cachai? Entonces, ya todas las variedades entran en esta tómbola de que le puede producir o puede verse afectado por el cambio climático. Ya. En su opinión, ¿cuál es la mejor estrategia para manejar la resistencia a fungicida en las plantaciones? La verdad que con un sistema convencional de producción, el manejo integrado de plagas. Que básicamente el manejo integrado de plagas es no solamente enfocarse en aplicar un producto químico, sino enfocarse en otros manejos para evitar que se desarrolle una plaga. Podas, iluminación, aplicaciones de no solamente un producto químico, sino fortalecer a la planta. Un manejo integrado en general genera menor resistencia, porque no estoy solamente ocupando un producto químico de forma constante y siempre. Desde su perspectiva como experto externo a un fondo, ¿cuáles son los principales desafíos climáticos que afectan a los fondos dedicados a la producción agrícola de la sexta región? ¿A los de los cerezos? ¿O en general? En general. La verdad que de forma general, para cómo enfrentar al cambio climático, tenemos que ir evaluando, porque todos los años ya son diferentes, ya no tenemos años iguales con otros. Entonces imagínate, el año pasado, actualmente, el año pasado, todo se había atrasado el proceso, la floración se atrasó, ahora se adelantó, porque el clima cambió. Entonces básicamente es estar de forma constantemente monitoreando y evaluando y ocupando la tecnología que existe en el momento para ver cuándo vienen heladas y tratar, no sé, de prevenirlas haciendo un riego, si es que tenemos agua disponible. El tema de meter un poquito más de tecnología en la agricultura, yo creo que es una de las formas de poder disminuir los efectos del cambio climático en la agricultura. ¿Qué tipo de tecnología se están utilizando actualmente en los fondos para los procesos de las empresas para la producción con el riego, para el cuidado del agua y por el clima climático? Ya, ¿qué tipo de tecnología? Mira, para el cuidado del agua se ocupan sensores, se ocupan la estación meteorológica, se ocupan drones para corroborar que el sistema está entregando o la planta está absorbiendo el agua que necesite, porque hay unos sensores que determinan si la planta está recibiendo el agua que necesita, porque una cosa es lo que me entrega el sistema de riego y otra cosa es que lo que verdaderamente la planta está absorbiendo. Entonces yo con sensores propiamente como TDR o sensores, se me acaba de olvidar el nombre, que se colocan en el suelo, corroboro que el agua que estoy entregando es la que supuestamente la planta necesita. Pero también hay sensores en torno a la planta que corrobora que la planta está absorbiendo esa agua o no. Entonces básicamente tenemos los sensores, que son la mayor tecnología que podemos ocupar para corroborar que en temas de agua estamos entregando y la planta está absorbiendo lo que necesita efectivamente, ¿ya? Y en temas de otros procesos, si nos vamos directamente al cerezo, el cerezo, si es que no se tiene un sistema para controlar heladas, difícilmente sea un proceso, un producto exitoso. Si no se tiene coberturas o para también en cierto aspecto evitar heladas, pero también evitar lluvias y granizo cuando tenemos flor y fruto, difícilmente también va a ser un sistema exitoso. Actualmente un cerezo, si se quiere exportar o si se quiere trabajar en cerezo, no puedes establecer un cerezo sin otro sistema de protección, porque con la condición ambiental actual no es exitoso. ¿Tendría que tener como un plan de riesgo? Sí, más que un plan de riego, un plan de resguardo. O sea, ya sea por riego, porque el riego yo lo puedo ocupar para regar el suelo y el riego también lo puedo ocupar para arriba de la planta, para que la planta con agua no le afecte la helada. Cualquier sistema
sí o sí tiene que tener cualquier sistema de apoyo para los efectos climáticos, ya sea heladas, granizo o lluvia. ¿Y por el sol también? ¿Ah? ¿Por el sol también puede ser? ¿Las altas temperaturas que están Por las altas temperaturas sí, pero cuando nosotros, bueno, dependiendo del rubro. En cerezo no llegamos a tan altas temperaturas, porque en cerezo ya en enero ya no tenemos fruta, ¿ya? Entonces ya disminuye un poquito, pero sí también se puede ver afectado por las altas temperaturas, porque igual se estresa, ¿ya? Y por eso también el tema del agua, porque la forma que tiene la planta para poder no estresarse con temperatura es absorber más agua y transpirar más, que corra por su sistema más agua. Entonces, si no tenemos el agua que corresponde, también le va a afectar la temperatura. Y, por ejemplo, un fondo podría postular a un subsidio estatal, por ejemplo, por una catástrofe de... ¿Y cuál es? O sea, por una catástrofe, eso va a depender de la zona, porque usualmente los grandes fondos están relacionados siempre con seguro. Sí, pero por eso me refería como un fondito más chiquitito. Más chiquititos, sí, los más chiquititos que son los que no tienen mucha espalda y los que no tienen, o sea, espalda financiera me refiero. Sí, dependiendo de la zona y si le afecta un tema climático, sí se puede postular directo INTAP, que es el estamento agrícola principal del Ministerio de Agricultura. Genera estos catastros y después le entregan los recursos correspondientes a cada persona. Sí se puede. ¿Alguna tecnología, por ejemplo, si el fondo usara el guano para como nutrir y si pasara, o cómo se puede controlar el efecto del guano? Ya, el efecto, bueno, actualmente por normativa legal el guano no puede ser utilizado si es fresco. Y uno nota el tiro cuando es fresco. Cuando tú, o bien en una zona rural o en el tema, o pasas por ahí y ves olor a guano, o sea, no ves, sientes olor a guano, es que no están cumpliendo con la normativa legal. Pero alguien lo fiscaliza. Sí, eso es el SAC y es denunciable. ¿Ya? El tema es que el SAC tampoco tiene mucha gente, tampoco va a andar en la noche. No, porque son como 3 inspectores en el sector. Es muy poco, muy poco. Entonces, ustedes lo que hay que pasar en ese caso, hay que denunciar, ¿ya? Pero la forma correcta de aplicar guano, que el guano es uno muy buen fertilizante y mejorador del suelo, es estabilizado. Eso quiere decir sin olores, si es que llueve no va a salir orina, no va a salir no libera ningún gas, totalmente estabilizado. Es un fertilizante más. Y eso se aplica al suelo y eso no genera ningún tipo de olor ni genera ningún tipo de daño. Al contrario, mejora muchas condiciones del suelo. ¿Qué factores pueden aportar o alargar el ciclo de vida de producción de un cerezo? Ya, el ciclo de vida en años, cada estrés en la planta es como el estrés con nosotros. Al estrés nosotros se nos ven las canas o las arrugas. En la planta, básicamente el estrés, bueno, el estrés también las personas, también en la enfermedad. Cada estrés en la planta acorta su vida útil. Entonces, si yo me veo estresado por altas temperaturas o por heladas, o por condiciones ambientales a destiempo, o sea, lluvia a destiempo, granizo que no corresponde, todo eso me va a generar que cada vez más la vida útil o la vida productiva de mi planta se acorte. Entonces, cualquier tipo de estrés genera que la planta, en vez de durarme 20 años con una buena producción, me empieza a durar cada vez menos. ¿Cómo contribuye la tecnología utilizada en el fondo a la sostenibilidad y la sostenibilidad y eficiencia en sus operaciones? Ya, yo no sé qué tecnología tiene el fondo. ¿Por qué me están preguntando directamente? No, en general. Ya. La verdad que cada vez más se está usando más tecnología en torno a... ¿Automatizado? Sí, más que automatizado. Bueno, lo principal que se ocupa automatizado es el tema del riego, porque es automático. O sea, se riega cada cierto tiempo, cada cierta hora, es totalmente automatizado. Pero la tecnología que se está ocupando es el tema de agricultura de precisión, con drones, con sensores, con información, con sistema de información geográfica, que todo me lo engloba y me entrega que cada vez corrobore que si yo estoy aplicando algo, efectivamente la planta lo está absorbiendo. Que si esta planta, porque las plantas son como las personas, a lo mejor una planta está bien, pero la otra no está tan bien, y estoy aplicando lo mismo a todo. Entonces, básicamente que seamos tan eficientes de que lo que necesita la planta se le entrega correctamente.
¿ya? Y eso es con toda la información, y de hecho se llama agricultura precisión, que cada vez más se está metiendo más en tecnología para eso, ser más precisos y no dañar y no ocupar más productos ni agua si es que esto no fuera necesario. Les quedan 2 preguntas. ¿Sí? ¿Se utilizan técnicas de agricultura regenerativa o conservación de los suelos en las operaciones de los fondos de la sexta región? Mira, de forma general, la agricultura es más convencional. O sea, ¿en qué me refiero? Químicos y muy poquito de regenerativa. Pero siempre han tenido manejos como, ejemplo, el guano es un tipo de agricultura regenerativa, porque estamos mejorando el suelo. El suelo ya se está viendo como un ente vivo, y eso no solamente como un tema que me sostiene, sino que hay microorganismos, que esos microorganismos me afectan en la disponibilidad de estos minerales, que son el alimento para la planta. Entonces el tema del guano ya es un manejo que es muy común. Lamentablemente también es común que apliquen guano no estabilizado, pero eso es otro tema, ¿ya? El tema también de la incorporación de los restos de poda. Cuando podan, exacto, los sarmientos, todos los brotes, o sea, los restos de madera que cuando podan se colocan se tiran al suelo, se chipean y se dejan en el suelo. Toda la materia orgánica que le entreguemos al suelo es mejor. Esa materia orgánica, ya sea en temas de guano, en temas de si aplicamos, incluso hay algunos huertos que generan bandas entre hileras, que son pastitos que se colocan para mejorar también la materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Todas esas son técnicas de manejo de agricultura regenerativa. Básicamente enfocándose en el suelo, que es el que me entrega a mí las condiciones idóneas para que la planta se pueda desarrollar, ya sea en nutrientes, ya sea en agua o ya sea en profundidad. Y esas son actualmente las que se han visto las más importantes, y también el tema del monitoreo del manejo integrado de plagas, que básicamente no es aplicar al tiro cuando yo vea una plaga, sino ir monitoreándola y ver qué otro manejo, aparte de la aplicación, siendo la aplicación la última opción, tengo para poder manejar una plaga. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir el consumo de recursos naturales como el agua y la energía en los fondos agrícolas de la sexta región? Bueno, la medida principal es el agua, la utilización de tecnologías, sistema de riego por goteo. O sea, esa es la medida principal para reducir la cantidad de agua que necesita la planta. O sea, no reducimos el agua que necesita la planta, sino básicamente reducimos la cantidad de agua que ocupamos. ¿Ya? Y somos mucho más eficientes con eso. Otro aspecto sería utilizar plantas que no necesitan tanta agua, ¿ya? Pero en la zona se ocupan plantas, o sea, tenemos en la zona de Peumo por allá, tenemos plantaciones que son persistentes, que son los cítricos y las paltas, que son las que ocupan un poquito más de agua. Pero cada vez van a ser menos plantaciones a nivel local, porque cada vez las condiciones ambientales no están porque esas no son propiamente de este clima. Son más del norte, son sin mucho frío, porque no soportan el frío. Igual que la uva. La uva, pero también la uva la uva de mesa sobre todo ocupa más agua que la uva de vino. Pero la uva de vino aquí se produce más uva de vino que uva de mesa en esta zona. Entonces, el cambio también de especies que necesitan un poquito menos de agua se está dando y va a seguir dando, porque ya el tema, junto con el tema climático, el punto principal de la agricultura es el agua, o la falta de ella. De hecho, hay zonas que riegan cuando pueden, no cuando quieren. Sí, porque si no tienen adquisición de... Porque les llega el agua por turnos, ¿cachai? Entonces, no hay mucha opción que pueden hacer ahí. Ya, profe, y lo otro, para anotarlo aquí, su nombre. Camila Romero Núñez. Ojalá le haya servido, chiquilla, si no, sí, profe. ¿Su cargo? Yo soy docente. Docente. Acá. ¿Pero agrícola? No, soy ingeniera agrónoma. ¿Solamente se dedica a hacer clases o también...? No, hago asesorías por fuera también.
¿Y eso, profe? Y estuve trabajando hasta el año pasado en INDAP. Profe, ¿cómo después la podemos buscar así por